Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito donde analizamos hasta el último detalle de esos dramas que nos roban el sueño más menos o. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que literalmente congela superíndice 3 a Serkan Bolat, nuestro arquitecto favorito con alma de robot. Hoy vamos a desentrar más menos a ese instante preciso en el que Ozge Gurel, o mejor dicho, Eda Yildiz, lo dejó superíndice 3 petrificado con algo que le dijo. Listos para descubrir el secreto de True S de esa mirada de Serkan que pareco a decir, copyright acaba de pasar. Pues a compu con diéresis más menos en me porque esto se va a poner bueno. Y antes de que nos adentremos en este mar de emociones, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo análisis, teoría loca o chisme jugoso que tenemos preparado para ustedes. Ahora vamos a descongelar a Serkan. Para entender este momento crucial, tenemos que ubicarnos en el contexto de la serie. Recordemos que la relación superíndice 3N entre Serkan y Eda es una montaña más menos rusa de emociones, un tira y afloja constante donde el amor, el orgullo y los malentendidos se entrelazan de una manera que nos tiene al borde del asiento. Serkan con su personalidad frua y calculadora, y Eda con su espíritu libre y apasionado, son polos opuestos que se atraen irremediablemente. Pero claro, esa atracción superíndice 3N viene con sus propios desafíos. A lo largo de la serie hemos visto a Serkan luchar contra sus propios demonios internos, contra su necesidad de control y su miedo a mostrar vulnerabilidad. Y Eda por su parte ha tenido que lidiar con la armadura que Serkan se ha construido a su alrededor, intentando derribarla poco a poco con su calidez y su amor incondicional. Asuke CUL fue esa frase múgica, esa bomba emocional que dejó superíndice 3 a Serkan completamente paralizado. Bueno, aquí es donde tenemos que analizar la escena específica a la que nos referimos en el título. Sin tener la referencia exacta del capítulo y el contexto preciso, voy a ofrecerles varias posibilidades que, según mi opinión superíndice 3N, podrían haber generado esa reacción superíndice 3N en Serkan. Pero antes de profundizar en las posibilidades, hagamos un breve repaso de algunos momentos clave que podrían haber contribuido a la atmósfera general que llevó a esa congelación épica. Pensemos en la presión constante que Serkan sentía por parte de su familia, especialmente su madre. Ella, con sus propias inseguridades y deseos para su hijo, a menudo influía en las decisiones de Serkan, creando un conflicto interno constante. ¿Podría Eda haber dicho algo relacionado con la familia de Serkan, algo que lo obligara a confrontar esas dinámicas familiares y a cuestionar la lealtad que sentía hacia su madre en detrimento de su felicidad con Eda? Quizás Eda le reprochó la constante intromisión de su madre en su relación, haciendo que Serkan se diera cuenta de que estaba permitiendo que su familia controlara su vida amorosa. También debemos considerar el trabajo. Serkan es un workaholic confeso, obsesionado con el éxito y la perfección. Su empresa Art Life es su vida, y a menudo permite que el trabajo consuma todo su tiempo y energía. ¿Podría Eda haberle recordado a Serkan que estaba descuidando su relación por el trabajo, que estaba sacrificando su felicidad personal en el altar del éxito profesional? Quizás le dijo que necesitaba encontrar un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal, que necesitaba aprender a delegar y a confiar en los demás para poder disfrutar de su relación con ella. Además, no podemos olvidar la cuestión de la confianza. A lo largo de la serie, hemos visto a Serkan luchar con la confianza, tanto en sí mismo como en los demás. Sus experiencias pasadas lo han marcado, haciéndolo desconfiar de las intenciones de los demás y dificultándole abrirse emocionalmente. ¿Podría Eda haber expresado dudas sobre la confianza de Serkan en ella, sobre su capacidad para confiar plenamente en su amor? Quizás le dijo que necesitaba demostrarle que podía confiar en ella, que necesitaba bajar la guardia y mostrarse vulnerable para que su relación pudiera florecer. Ahora, volviendo a las posibilidades de la frase en sí, una de las opciones probables es que Eda haya revelado algo sobre sus sentimientos por con diéresis copyright que Serkan no esperaba escuchar. Tal vez en un momento de vulnerabilidad, Eda le confesó superíndice 3 a Serkan que lo amaba de lo que estaba dispuesta a admitir, o que no pudo imaginarse un futuro sin con diéresis copyright L. Recordemos que Serkan, a pesar de sus sentimientos por Eda, a menudo duda de su propia capacidad para amar y ser amado. Escuchar una declaración superíndice 3N tan fuerte y sincera por parte de Eda podría haberlo impactado profundamente, dejándolo sin palabras y con una mezcla de emoción superíndice 3N y miedo.
La idea de que alguien lo ame tan incondicionalmente podrá ser abrumadora para alguien que ha construido su vida alrededor de la luz superíndice 3 Hika y el control. Imaginen la escena. Eda, con los ojos llenos de lágrimas, le dice a Serkan, te amo más de lo que jamás creí posible. No puedo imaginar mi vida sin ti. Eres mi todo. Serkan, acostumbrado a mantener sus emociones bajo control, se queda completamente paralizado, incapaz de procesar la magnitud de la declaración. Otra posibilidad es que Eda haya confrontado a Serkan sobre su comportamiento, exponiendo sus miedos y sus inseguridades. Tal vez en un momento de frustración superíndice 3N, Eda le dijo a Serkan que estaba harto de sus juegos mentales, de su incapacidad para comprometerse y de su constante necesidad de protegerse. Una confrontación superíndice 3N de este tipo podría haber sacudido a Serkan hasta la copyright dula, obligándolo a enfrentarse a sus propias debilidades. Escuchar la verdad, especialmente de alguien a quien ama, puede ser una experiencia devastadora, pero también copyright N puede ser el catalizador que necesita para cambiar y crecer. Imaginen la escena. Eda, con el ceño fruncido, le dice a Serkan, estoy harta de tus juegos, Serkan. Siempre estás protegiéndote, construyendo muros a mi alrededor. ¿Cuándo vas a dejar de tener miedo y confiar en mí? No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Serkan, expuesto y vulnerable, se queda sin aliento, incapaz de responder a la acusación. Una tercera opción superíndice 3N, un poco dramática, es que Eda haya amenazado con alejarse de con diéresis copyright L, poniendo fin a su relación superíndice 3N. Tal vez después copyright S de una discusión superíndice 3N particularmente dolorosa, Eda le dijo a Serkan que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre, que necesitaba a alguien que la amara y la valorara por completo. La idea de perder a Eda, de quedarse solo y arrepentido, podría haber congelado a Serkan en el acto, hacia copyright dolo darse cuenta de lo que realmente estaba en juego. La amenaza de perder a la persona que amas puede ser un poderoso motivador para el cambio, incluso para alguien tan obstinado como Serkan Bolat. Imaginen la escena. Eda, con la voz temblorosa, le dice a Serkan, no puedo más, Serkan. Necesito a alguien que me ame de verdad, que me valore. No puedo seguir esperando a que tú te decidas. Creo que lo mejor es que nos separemos. Serkan, aterrorizado ante la perspectiva de perder a Eda, se queda helado, incapaz de articular palabra. También podrá ser algo relacionado con el pasado de Serkan, algo que Eda descubrió superíndice 3 y que lo confrontó superíndice 3. Quizá es relacionado con sus padres, con un antiguo amor, o con algún error que cometió superíndice 3 y que lo atormenta. Eda, con su naturaleza curiosa y su deseo de comprender a Serkan en profundidad, podrá haber desenterrado algo que Serkan prefiere a mantener oculto. Ser confrontado con su pasado, especialmente por la persona que ama, podrá haberlo dejado vulnerable y expuesto, explicando esa reacción superíndice 3N de congelamiento. Imaginen la escena. Eda, con una mirada seria, le dice a Serkan, sé lo que pasó con. Sé que te ha estado atormentando durante años. Necesitas enfrentarlo, Serkan. Serkan, sorprendido y abrumado por la revelación, se queda mudo, incapaz de ocultar su dolor. Y por último, una posibilidad un poco sencilla, pero no por ello menos impactante, es que Eda simplemente haya expresado su amor de una manera inesperada, en un momento inoportuno. Imaginen la escena. Serkan en medio de una reunión superíndice 3N importante concentrado en un proyecto crucial, y de repente, Eda irrumpe en la sala y le dice algo como Serkan, te amo que a respirar. Un acto de amor tan espontáneo y fuera de lugar podrá haber desestabilizado por completo a Serkan, interrumpiendo su flujo de pensamiento y dejándolo momentáneamente paralizado. Imaginen la escena. Eda, con una sonrisa radiante, irrumpe en la sala de juntas y le dice a Serkan delante de todos, Serkan, te amo más que a nada en el mundo. Serkan, avergonzado y sorprendido por la demostración pública de afecto, se queda boquiabierto, incapaz de reaccionar. Independientemente de la frase específica que haya provocado esa reacción superíndice 3N en Serkan, lo importante es entender el impacto que tuvo en su interior. Ese momento de congelamiento representa un punto de inflexión superíndice 3N en su relación superíndice 3N con Eda, un momento en el que se ve obligado a confrontar sus propios miedos y a tomar una decisión superíndice 3N sobre su futuro. Se dejará vencer por sus inseguridades y perderá a Eda para siempre, o será capaz de superar sus propios demonios y abrazar el amor que Eda le ofrece. Esa es la pregunta que todos nos hacemos mientras vemos la serie.
Este punto de inflexión es crucial porque define la evolución del personaje de Serkan. Lo vemos luchar con sus propias limitaciones, con su incapacidad para expresar sus sentimientos y con su miedo al compromiso. La química entre Kerem Bürsin y Özge Gürel es innegable, y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada es una de las razones por las que esta serie ha cautivado a tantos espectadores en todo el mundo. La forma en que Serkan mira a Eda con una mezcla de adoración superíndice 3n, deseo y vulnerabilidad, es simplemente hipnus superíndice 3 Y la forma en que Eda responde a esa mirada, con amor, comprensión superíndice 3n y una pizca de picardua, es lo que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Su conexión trasciende la pantalla, haciendo que cada escena sea creíble y conmovedora. Esta autenticidad es lo que ha convertido a Senkalkam en un fenómeno global. Además, la serie no solo se centra en la relación amorosa entre Serkan y Eda. También explora temas como la amistad, la familia y el crecimiento personal. Vemos a los personajes secundarios evolucionar a lo largo de la serie, enfrentando sus propios desafíos y encontrando su propio camino. La amistad entre Eda y sus amigas Ayfer, Melo y Ceren, es un ejemplo de cómo la serie valora las relaciones interpersonales. Estas amigas siempre están ahí para apoyarse mutuamente, ofreciendo consejos y consuelo en los momentos difíciles. También vemos a Serkan desarrollar relaciones significativas con otros personajes, como Engin y Piril. Estos amigos lo ayudan a salir de su caparazón y a abrirse a nuevas experiencias. La serie muestra que incluso las personas más frías y calculadoras pueden encontrar la felicidad y la realización a través de las relaciones humanas. En resumen, la frase que congelu superíndice 3 a Serkan Bolat, mu ese ayur de su contenido literal, representa un momento crucial en su relación superíndice 3 n con Eda, un momento en el que se ve obligado a enfrentarse a sus propios miedos y a tomar una decisión superíndice 3 n sobre su futuro. Ya sea una declaración superíndice 3 n de amor inesperada, una confrontación superíndice 3 n sobre su comportamiento o una amenaza de separación superíndice 3 n, esa frase resonu superíndice 3 en lo mu ese profundo de su ser, obligúndolo a reevaluar sus prioridades y a cuestionar sus propias creencias. Es un momento que encapsula la esencia de su relación, una combinación de amor, desafío y crecimiento personal. Y bien, mi gente, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre ese momento que dejó superíndice 3 a Serkan Bolat completamente congelado. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3n y que cada uno puede tener su propia opinión superíndice 3n sobre lo que realmente pasó superíndice 3 por la cabeza de Serkan en ese instante. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación superíndice 3n entre Serkan y Eda. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias teorías y opiniones sobre la frase que congelu superíndice 3 a Serkan. ¿Qué copyright creen ustedes que le dijo Eda? Me encanta leer sus comentarios. Y no duden en compartir sus momentos favoritos de la serie. ¿Qué otras escenas les han impactado y por qué? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros pro superíndice 3 análisis y teorías sobre sus series turcas favoritas. Próximamente estaremos analizando el impacto de la serie en la cultura popular, la moda inspirada en los personajes y los secretos detrás de la producción. No se lo pierdan. Nos vemos en el pro superíndice 3 vídeo. Chao, chao.